también las ciudades tetonacas y otros pueblos de la misma cuenca de México, pues también encontraron aquí la forma de pues establecer un orden nuevo, ¿no? Y en un principio, pues todo el régimen colonial se sustentó en las redes de poder locales, ¿no? Finalmente los europeos eran así, eran 1000 personas, 1500, ¿no? Tuvieron que apoyarse en los gobernantes locales para ir haciendo este nuevo pacto, ¿no? Ya con el paso del tiempo, al transcurrir pues el siglo XVI, se fueron, digamos, pues trastornando traicionando estas alianzas, ¿no? Para ir sustituyendo a los líderes del linaje, a los gobernantes locales, pues por gobernantes de origen europeo, ¿no? A eso también contribuyó pues toda la
peyorativa, esta carga despectiva que antes tenía la palabra indio, ¿no? Entonces, toda esa carga negativa se trasladó de una palabra a la otra, ¿no? Con este sentido de ser una minoría, de ser un grupo subalterno, y asociado pues a la marginación, a la pobreza, a la ignorancia, toda esta serie de estereotipos que existen hasta la fecha, ¿no? En torno a los pueblos indígenas, ¿no? Y que bueno, también aunque por un lado tomó esta cara, también se ha reivindicado, ¿no? Pues para vincularla, pues, por un lado, pues con esta riqueza cultural y esta herencia, ¿no? Que bueno, los gobiernos posteriores a la revolución levantaron tanto, ¿no? Esta herencia del pasado prehispánico, de la gloria del pasado prehispánico, ¿no? En contraposición a la situación presente de los descendientes de ese pasado glorioso, que también no fue algo que inventaran, ¿no? Los gobiernos revolucionarios, ¿no? Esto ya venía pues por lo menos desde el siglo XVII, ¿no? Este reconocimiento a la herencia grandiosa de los pueblos previos a la conquista y este menosprecio por sus descendientes en el presente, ¿no? Y ese presente podría ser desde el siglo XVII hasta la fecha, ¿no? Y esto, bueno, pues esta reivindicación, ¿no? Tanto del término como pues, de las sociedades que así se nombran, pues ha pasado por varias etapas, ¿no? A lo largo ya del siglo XX, en búsqueda pues ya de pues de un reconocimiento, de un mayor respeto, ¿no? Por modos de vida diferentes, ¿no? Alternativos a lo que se impuso desde Occidente. Y hay algunos momentos claves, ¿no? Que fue el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que, entre otros puntos, marca el derecho a la consulta libre, previa e informada, ¿no? Entre varios otros puntos, ¿no? Pero es una cuestión importante. Ya mencioné hace rato, ¿no? El levantamiento armado, ¿no? Del 94, ¿no? Del EZLN, que bueno, también no empezó en el 94, pero en ese momento pues se volvió a poner al centro del debate, ¿no? De la agenda pública, el tema de los pueblos indígenas, ¿no? En un contexto en el que México vivía un proceso en el que decía que ya se había superado como todos los rezagos, todas las carencias, que México iba a entrar por la puerta grande al primer mundo, ¿no? Con la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y este proceso, digamos, de liberalización de la economía, pues casi sin ninguna regulación, sin ninguna traba. Y bueno, pues esto vino a cuestionar toda esta idea, ¿no? Todo este discurso, ¿no? de la modernización y de los logros realizados, ¿no? de México. De ahí, bueno, pues se derivó pues, los acuerdos de San Andrés Larraínzar en el 96, que pues fue, digamos, el resultado de esta negociación entre el gobierno mexicano y el ZLN y otras instancias, ¿no? Que se fueron sumando, ¿no? Respaldando al levantamiento. Y de ahí derivó pues esta reforma que se hizo primero a la Constitución del 2001, que da un reconocimiento a los pueblos indígenas, pero únicamente desde la parte cultural, ¿no? Bueno, hubo una reforma anterior en el 92, ¿no? Previa al levantamiento, que ya mencionaba, ¿no? La existencia de los pueblos indígenas, ¿no? De las culturas indígenas. En el 2001 ya se reconoce a los pueblos indígenas, pero se mantiene esta idea como de la minoría de edad, ¿no? De que requieren una tutela por parte del Estado, ¿no? Que esto pues, viene desde la época colonial, ¿no? Las leyes de Indias, ¿no? Este régimen especial, pues era una forma en que la corona de Castilla, ¿no? La corona española, se convertía en el tutor de los indios, ¿no? Y era su responsabilidad pues, protegerlos, ¿no? Y esta figura se mantuvo, ¿no? O sea, durante todo el siglo XIX también existía esta idea de que los pueblos indígenas eran como eternamente menores de edad, ¿no? Perpetuamente menores de edad, y que requerían alguien externo que los guiara, que los orientara, ¿no? Entonces, esta reforma del 2001 todavía no rompe con eso, pero significó avances importantes, sobre todo el de la Ley General de Derechos Lingüísticos, que es la que ya reconoce la validez de las lenguas indígenas en igualdad con el español, y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de Pueblos Indígenas en 2007. Y bueno, de ahí llegamos pues, a la reforma constitucional de 2024, que va un paso más adelante y ya logra con esta figura del sujeto de derecho público, lo que se hace es precisamente acabar con esta idea de la tutela, ¿no? De la minoría de edad, ¿no? Entonces, lo que hace esta reforma a la Constitución pues, es que pone las bases, ¿no? No es que ya sea el punto de llegada, sino que pone las bases para empezar a construir estos cambios dentro y fuera, ¿no? De los pueblos indígenas.
ahí bueno, se alcanzan a ver pues son algunas de las diferencias, ¿no? Entre la forma que existía hasta en la Constitución y lo que cambió ahora con este cambio en el artículo 8. Bueno, pues todo esto para llegar a... Me interesaba hacer este recuento histórico porque porque pudiéramos tener claro en el presente, ¿no? Ya en la situación actual, pues quiénes son los pueblos indígenas, ¿no? De cuyo patrimonio vamos a estar hablando a lo largo de las dos sesiones del taller, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí me interesa si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, porque a lo mejor me estoy yendo muy rápido y si quiero, antes de pasar a lo que sigue, escuchar si hay alguna duda sobre estas definiciones. No es duda, solamente enfatizar pues la importancia que tuvo la reforma de los artículos constitucionales, porque va zanjando una política de desindianización de 50 años mínimo o más, ¿no? En donde hablar de cualquier lengua originaria, cualquier lengua indígena, pues era mal visto, incluso censurado. Una política exacerbante, ofensiva, que iba precisamente a la aniquilación de esos grupos, ¿no? Y pegaba pues precisamente en esta forma tan compleja la comunicación, el lenguaje. Todo el mundo indígena estuvo pues precisamente sometido a esto, ¿no? Ya no sea Bonfil Batalla, en esa política de extinción del indígena. No fue gracias, sino es que hasta las reformas de estos artículos en que estamos viendo cómo los pueblos indígenas originarios pues están siendo tomados en cuenta incluso desde el capítulo constitucional, que eso es muy, muy importante. Gracias por traerlo a colación, Pato. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro? Bueno, les decía que me importaba hacer este recuento histórico porque pues de lo que vamos a hablar en adelante pues tiene que ver con estas colectividades que tienen esta continuidad histórica, que tienen este auto reconocimiento y a las que se les reconoce estos derechos ya de manera constitucional. Que una parte importante pues de este cambio en la Constitución pues tiene que ver precisamente con el patrimonio cultural y con la protección de entendido ya como propiedad intelectual colectiva, ¿no? Es algo que está pues que sigue siendo un tema pues prácticamente inédito, ¿no? En lo que se refiere al derecho relacionado con pueblos indígenas. Entonces sigue habiendo pues muchas incertidumbres, muchas lagunas en cómo se va a implementar ya este derecho, ¿no? Pero pues ya está logrado este reconocimiento, ¿no? De que el patrimonio, las herencias culturales, ¿no? de los pueblos indígenas están reconocidas legalmente como propiedad intelectual colectiva. Aquí, bueno, esta es una clasificación basada en lo que propone la UNESCO, ¿no? Para el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? De cómo se puede organizar, cómo se puede clasificar el patrimonio inmaterial, que son esto, ¿no? Las tradiciones, expresiones orales, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con la lengua, con el canto, con pues toda la tradición, la narrativa de los pueblos, lo que se denomina el arte del espectáculo, que pues es todo lo escénico, ¿no? Las danzas, el teatro puede ser teatro, digamos, a la manera occidental o un teatro más bien ceremonial o ritual. Los propios ritos y ceremonias laicas, digamos, ¿no? Religiosas, que en la mayoría de los pueblos no hay esta separación, ¿no? Entre lo laico y lo religioso. Muy importante todo el sistema de conocimientos, ¿no? Tradicionales acerca de la naturaleza, del universo, ¿no? La flora, la fauna, la medicina tradicional, ¿no? Todo este sistema pues sí, de saberes que por mucho tiempo también fue menospreciado, ¿no? Y que a fin de cuentas pues ha sido la base pues para muchas de las ciencias a la manera occidental, incluso pues para el trabajo de muchas
industrias, ¿no? En el caso de las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Que pues gran parte del trabajo que realizan pues se basa en el conocimiento tradicional sobre las propiedades de algunas de las plantas, ¿no? Medicinales, por ejemplo. Y un punto muy importante que también tiene que ver con lo que vamos a hablar mañana, que es el de las técnicas artesanales tradicionales, ¿no? Todo este conjunto de conocimientos y de saberes y de saber hacer, ¿no? Que permiten la creación pues, de las artes, ¿no? En los diferentes pueblos y culturas. Y bueno, este conjunto de técnicas que pues es un patrimonio inmaterial, pero que se traslada, ¿no? Al patrimonio material, ya sea móvil, ¿no? Ya sea patrimonio mueble, ¿no? O incluso al arquitectónico, ¿no? Al patrimonio mueble. Entonces, pues ya que hablamos de las artes indígenas, estos digamos que ven aquí son algunos términos, algunos conceptos que se han empleado históricamente para definir, para nombrar este tipo de producción o de creaciones, ¿no? Finalmente, esta idea de ponerle un apellido, digamos, ¿no? A las artes de pueblos no occidentales, pues ya encierra así una idea, pues una idea jerárquica, ¿no? Una idea pues racista, ¿no? Porque quiere decir que no se le puede llamar arte a secas, ¿no? Hay que ponerle algo que lo diferencie de lo que desde Occidente, ¿no? Se entiende como arte, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVIII, ¿no? El pensamiento ilustrado, que ya en la tradición europea pues ya concibe al arte como algo que está hecho exclusivamente para la contemplación, ¿no? Algo que es carente de todo uso, es decir, algo que es totalmente inútil y que solamente está ahí para motivar la contemplación o la reflexión filosófica, pero no tiene que servir para nada más que para esto, ¿no? Que es la idea pues, que sigue prevaleciendo, ¿no? en el arte, digamos, contemporáneo, ¿no? Digamos, en el arte de tradición académica occidental, ¿no? Al contrario de lo que pasa con la concepción de muchas otras culturas, ¿no? En las que precisamente uno de los valores para que una obra, un objeto se considere arte es que sea útil, ¿no? En la tradición occidental no, entonces de ahí que todo aquello que tenga una funcionalidad se le descalifique en automático como arte, ¿no? Y aunque se le tenga una aprecio, aunque se le dé un cierto valor a esto, pero queda fuera de este campo del arte, ¿no? A partir de estos construcción de conceptos que se dan en ese momento en Europa. Y entonces empieza a hablar de artes menores, ¿no? Pues lo que no fuera pintura, escultura, arquitectura, ¿no? Objetos primitivos, ¿no? Ya con estas ideas, digamos, de la antropología colonialista del siglo XIX, ¿no? Todo lo que hacían, básicamente, objetos primitivos son todo lo que hacían los pueblos no europeos, ¿no? De aquí puede caber o lo que no se parezca al arte que producen los pueblos europeos, ¿no? Entonces presenta, por ejemplo, todos los objetos documentados o extraídos de África, ¿no? Pues, todo lo creado por los pueblos americanos, ¿no? En fin, ¿no? O sea, a todos se le da esta categorización, ¿no? Artesanía, ese es un término pues polémico, ¿no? Pero interesante también porque es un término que por un lado, bueno, en su momento pues más bien se servía para contrastar con arte, ¿no? O sea, entendiendo arte como la obra única, ¿no? Excepcional, fruto de la creación de un genio, y la artesanía como algo que se podía hacer de manera repetitiva, ¿no? Aunque jamás vamos a encontrar una pieza que sea idéntica a otra, ¿no? Pero también es un término que puede ser muy atinado porque precisamente describe el proceso creativo de estas obras, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás en la historia del arte europeo, pues podemos pensar que los murales de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, los lienzos de Leonardo, los retablos góticos, todo eso habría sido artesanía, ¿no? Porque no existía esta idea del autor, del genio individual, del creador iluminado, ¿no? A estos que hoy reconocemos como grandes artistas, se les contrataba como maestros artesanos, ¿no? Maestro artesano que hacía un lienzo o el que hacía un mármol o pintaba un mural, ¿no? Digamos, este concepto del artista es posterior, ¿no? Entonces, hasta ese momento pues no había una diferencia, ¿no? Digamos, pensemos en la Edad Media, por ejemplo, no hay diferencia entre el lienzo de un ritual y la copa, el cáliz de oro para la misa, o el ornamento que se ponía el obispo, ¿no? Todo eso estaba, digamos, dentro de una misma categoría, ¿no? Y es en el siglo XVIII cuando tiene esta ruptura, ¿no? Esta distinción entre lo que es para contemplación y lo que tiene una función. Pero
decía que artesanía, pues en lo que es valioso es porque reconoce esta parte, digamos, del proceso pues manual de la creación de la obra, ¿no? Después ya en el caso mexicano, después de la revolución, esta serie de conceptos que son el de artes tradicionales, ¿no? Aquellas están vinculadas a la herencia pues histórica de un pueblo, ¿no? Que no son como tal una influencia externa reciente, ¿no? Artes manuales, ¿no? También con un concepto muy cercano a la artesanía, ¿no? O artes nacionales, que aquí me refiero sobre todo a lo que en este periodo posterior a la revolución engloban las artes nacionales, que eran, con esto se refería el arte prehispánico, lo que se llamó arte popular y el muralismo, ¿no? Digamos, en este discurso post-revolucionario, las artes nacionales eran esas tres. Después, el arte popular, ese me voy a volver un poquito más adelante. Luego, este concepto del arte indígena, que viene pues de los medios anglosajones, ¿no? O sea, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, que ya le dan reconocimiento a estos que antes eran llamados objetos primitivos como arte indígena, ¿no? Con esta pues búsqueda de pues como una acción afirmativa, ¿no? Ya una vez que en los procesos políticos de estos países hay un reconocimiento de la manera en que su historia significó pues el despojo, el desplazamiento y el exterminio de los pueblos originarios de esos territorios, no hubo o no ha habido hasta la fecha una consecuencia política como muy contundente, pero sí hubo este reconocimiento, digamos, pues en la parte, digamos, pues desde lo simbólico, ¿no? Entonces, al revalorar sus producciones, ¿no? Sus creaciones. Entonces, bueno, no se restituyeron las tierras robadas, pero bueno, ya se reconoce como arte indígena a la obra que producen estos pueblos. Y de ahí vendría lo que es el arte indígena contemporáneo, que esto se refiere exclusivamente a la producción de tipo, pues sí, vinculada a la tradición occidental, no académica, ¿no? Obras que pueden ser, pues pintura, bueno, artes gráficas o escénicas o incluso ya del tipo de instalación, performance, hechas por artistas de origen indígena que estudiaron en una universidad, que estudiaron en una escuela de arte y que se insertaron en este mercado del arte. A eso se refiere el arte indígena contemporáneo. Y un término más bien, pues más bien técnico, ¿no? Que es el de bienes etnográficos, que bueno, digamos, para fines pues científicos, ¿no? O de clasificación, es apropiado porque justamente pues lo que son muchas de estas obras son bienes o productos de una colectividad que describen pues sus particularidades culturales, ¿no? Entonces, desde este ángulo pues también se les puede leer como bienes etnográficos, pero pues también es una categoría pues digamos que no pues no reafirma pues otros valores, ¿no? de esta obra, ¿no? Es correcta, digamos, desde un punto de vista técnico, pero pues no abarca, ¿no? Toda la multiplicidad de significados o de valores que pueden tener, ¿no? Entonces, aquí solo para entrar un poco más en esta definición de la artesanía, desde el punto de vista pues de la materialidad sobre todo, ¿no? Digamos, nosotros en el trabajo que hacemos pues cotidianamente en los acervos del INPI, sí reivindicamos el término de artesanía cuando es aplicado a la materialidad de la obra, no como un concepto digamos global, ¿no? Sino como una de las cualidades de este tipo de obras, ¿no? Entonces, pero bueno, estas definiciones, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la importancia del proceso manual, del uso de materias primas con poco proceso, digamos, de transformación, aunque eso bueno, también varía de un caso a otro, ¿no? Y sobre todo pues que hay poca utilización de máquinas, ¿no? De máquinas muy complejas, ¿no? Es un uso escaso o nulo, ¿no? Y muy importante pues este vínculo con una tradición cultural colectiva, ¿no? Que es histórica y que es reconocida por todo un grupo social, ¿no? Y pues por lo tanto este objeto producido de esta manera pues lleva las características de este grupo social, ¿no? Eso es muy importante en términos de considerar a las artes, ¿no? De los pueblos indígenas, no solo desde su dimensión estética, ¿no? Sino también pues histórica, ¿no? Y etnográfica, ¿no? Pues como testimonios de una cultura, ¿no? Y que si lo volteamos un poco, pues esta cualidad, digamos, de un objeto como testimonio
pueblo, pues no aplica solamente para los objetos producidos por pueblos indígenas o por pueblos no occidentales, ¿no? Si lo volteamos un poco el concepto, pues también esto puede ser un testimonio etnográfico de la sociedad mexicana del siglo XXI, ¿no? Esto va a decir mucho de nuestra sociedad en el futuro, ¿no? Esto puede ser convertirse en un objeto etnográfico, ¿no? Digo de cierta manera, ¿no? Pero bueno, estoy desviando un poco, ¿no? Y la otra cuestión con la artesanía es que, o con hablar de artesanía es, aparte de esta forma de producción, también tiene que ver en cómo se inserta dentro de una colectividad o de una red de colectividades. Entonces puede ser un objeto que se produzca para un uso dentro de la propia comunidad, ¿no? Dentro de la propia colectividad que lo fabrica, pero que también se puede insertar en un circuito de mercado, ¿no? Que puede ser un circuito regional o, como vamos a ver más adelante, pues ya una adaptación para introducirse en un mercado externo, ¿no? Digamos a los circuitos regionales o tradicionales, ¿no? Y eso pues me lleva precisamente a esta idea del arte popular. Les mencioné hace rato que después de la revolución pues viene este proceso, ¿no? De reconstrucción del Estado mexicano, de crear nuevas bases, ¿no? Para pues que rompieran, ¿no? con lo que había sido el régimen porfirista en lo económico, en lo político, bueno, ese era el discurso, ¿no? Y muy importante pues en toda la parte, digamos, ideológica, ¿no? Filosófica que sostuvo el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Sí, el régimen porfirista se caracterizó por ser totalmente eurocéntrico, totalmente volteado hacia Europa y a considerar que la manera en que México iba a progresar, iba a salir adelante, era adoptar, ¿no? Todos los modelos que venían de Europa, especialmente de Francia, ¿no? Lo que hacen los ideólogos, ¿no? de la posrevolución es decir, ¿no? Hay que voltear hacia adentro y que, pues que la filosofía de lo que va a ser México se alimente, ¿no? De lo que está producido dentro del propio territorio, ¿no? Entonces viene, y además, bueno, esto está motivado también pues porque pues en los ejércitos revolucionarios pues un componente muy importante pues fueron precisamente personas de pueblos indígenas, ¿no? Que se sumaban a las filas de los líderes, ¿no? De los generales revolucionarios, o generaban sus propios líderes, ¿no? Pues para luchar por sus propias reivindicaciones, ¿no? Y entonces pues bueno, era una forma también de responder a esta presencia pues que había estado pues sometida, ¿no? en el régimen porfirista, y que pues irrumpió de manera pues muy abrupta y en medio de un conflicto armado. Entonces una parte de este reconocimiento pues viene de valorar, ¿no? Lo que estas colectividades, estos pueblos creaban, ¿no? Y para eso fue que se acuña este concepto, ¿no? Esta idea del arte popular. Pues aquí una figura clave fue el doctorado, ¿no? Gerardo Murillo. No fue el único, pero bueno, digamos él junto con Roberto Montenegro y Jorge Enciso, que fueron quienes hicieron esta primera gran exposición en 1921, digamos, se suman a una corriente de pensamiento que ya venía generando algunos años antes Manuel Gamio, ¿no? Todavía en los años del movimiento armado, pues que busca dar este valor, este reconocimiento a la producción estética, ¿no? A la producción de los pueblos. Él decía que había que leerla pues en sus propios términos, ¿no? Decía Manuel Gamio, ¿no? Que había que, no se le podía entender ni al arte prehispánico ni a las artes o a las creaciones, ¿no? de los pueblos indígenas del presente con los cánones o con los parámetros del arte europeo, ¿no? Se tenía que diseñar una manera de valorar en sus propios términos. Y entonces, pues, cuando viene el centenario de la consumación de la independencia, ¿no? Que le tocó al gobierno de Álvaro Obregón, que además pues estaba pues, recién tomando el poder, ¿no? Con mucha necesidad pues, de reconstruir la economía, de reconstruir la relación con Estados Unidos sobre todo, ¿no? Que pues para volver a atraer capital, volver a atraer inversión y pues, tener el respaldo de Estados Unidos, pues también abría las puertas de la inversión europea, ¿no? Entonces era muy importante
pues mostrar que ya el movimiento armado se había acabado, ¿no? Que México ya era un país que estaba en paz, que se estaba ya reconstruyendo, ¿no? El gobierno, la economía, y una manera de hacer esto pues fue mostrar la riqueza cultural del país, ¿no? Y pues qué mejor ejemplo pues que las artes producidas por los grupos que habían participado, ¿no? Que habían peleado en el movimiento armado, ¿no? Entonces para eso fue que se hizo esta gran exposición de las artes populares en 1921, que se hizo ahí en la Ciudad de México, en la Avenida Juárez, ¿no? Frente de la Alameda, y de la cual derivó pues este catálogo que hizo el doctor Ato, que fue ya el que acuñó este concepto del arte popular, entendido como pues, lo que era el producto del genio creativo de las colectividades anónimas, ¿no? Y en el cual incluyó pues una serie desde entonces se ideó este concepto de las ramas artesanales, ¿no? Y que en su momento, pues bueno, esto incluía también la gráfica popular o la lírica popular, también estaban incluidas dentro de esta categorización que hizo el doctorato, aunque después, bueno, estos se fueron separando, ¿no? De ahí tenemos, bueno, exposiciones que se hicieron en Estados Unidos, ¿no? En Los Ángeles en 1930, una gran exposición de arte mexicano en general. Después, pues ya la fundación del primer museo de arte popular que estuvo en el Palacio de Bellas Artes. Cuando se abre Bellas Artes en el 34, una de las salas era la de las artes populares, ¿no? Que fue la colección que conformó Roberto Montenegro, ¿no? Después ya empiezan los museos regionales, ¿no? El Museo Regional de Artes y Dioses Populares de Pátzcuaro en el 38, que todavía existe. Después otra gran exposición de arte mexicano en el MET, ¿no? En el Museo Metropolitano de Nueva York, en el 40, y la fundación del Museo de Arte Popular del Estado de México, ¿no? En Toluca en el 44. ¿No? Digamos, todos estos son los antecedentes de cómo se empezó a implementar y a poner en práctica este concepto del arte popular, ¿no? Y que pues como les dije hace un momento pues se convierte, ¿no? Junto con el muralismo y arte prehispánico en una de las artes nacionales, ¿no? Y a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se empieza ya consolidado este concepto, pues hay varias iniciativas, varios proyectos para fomentar el arte popular. ¿Por qué era importante que se fomentara el arte popular? Porque una de las soluciones o de las propuestas, de las respuestas que veían los gobiernos postrevolucionarios para enfrentar el problema pues, de la marginación, de la pobreza en las comunidades era pues que produjeran objetos propios para el mercado, ¿no? Es decir, si tradicionalmente se fabricaban canastas que se intercambiaban en una red de mercados locales en el Valle de Tlacolula, pues proponer que hicieran ciertas adaptaciones a esas canastas para exportarlas, ¿no? Que se vendían en mercados urbanos, ¿no? En la ciudad de Oaxaca o en la ciudad de México, ¿no? Con este sello de que es un objeto que va a ser útil, ¿no? Para quien lo adquiera, pero pues que tiene esta herencia pues, de que viene de una cultura indígena, ¿no? Y así, pues, digamos, la mayor parte de las obras que se producían para el consumo interno de la comunidad empiezan a introducirse a un mercado externo, ¿no? Como una forma de que las familias, ¿no? Tuvieran un ingreso adicional o incluso pues, que llegara a convertirse en su fuente principal de ingresos, ¿no? Y entonces tenía ambos lados, tanto la parte de una política cultural de fomentar una expresión pues, propia, ¿no? Digamos, de lo nacional, ¿no? Que se estaba construyendo en ese momento, y esta parte económica de que sirviera una fuente de ingresos para las personas, las familias o comunidades indígenas enteras, ¿no? Y entonces empiezan a surgir estos íconos, ¿no? De las artes populares, ¿no? Derivados de objetos de uso tradicional, ¿no? Ya fuera cotidiano, ceremonial. Los árboles de la vida, por ejemplo, que sigue la disputa, ¿no? Entre Metepec, Izúcar de Matamoros y Acatlán, ¿no? Entre quién los empezó. Muy posiblemente pues el modelo eran unas figuras de barro, ¿no? Que se vendían en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, que eran tal cual la imagen de Adán y Eva con el árbol. Y ese modelo se llevó a alfareros de varias comunidades pues, para que hicieran su propia interpretación, su propia versión, ¿no? En el caso de Izúcar, por ejemplo, que es la que ven acá, pues muy posiblemente la idea de los árboles derivó de los candeleros o de los aumerios que ya se hacían de manera pues, tradicional en Izúcar, ¿no?
se fundió con este concepto del árbol de la vida y bueno, pues da lugar a una tradición nueva. Y bueno, pues para apoyar todo esto, pues hubo políticas de financiamiento, los concursos, voy a hablar un poquito más a detalle de eso más adelante. Y ya en tiempos recientes, pues lo que viene es, si la idea del doctor Atl era que el arte popular era anónimo, que representaba al pueblo, no a la colectividad, ¿no? Y por lo tanto, pues era suficiente con decirlo, pues este es un objeto que viene de este lugar, ¿no? Para identificarlo. A finales del siglo XX lo que viene es un movimiento de más bien de tendencia individualista, ¿no? De reivindicar a la persona, al autor individual de la obra, pues ya con esta idea más cercana a la idea occidental del arte, ¿no? Aunque el objeto venga de una tradición cultural muy amplia y colectiva, existe todavía este modelo, ¿no? Del artista popular, ¿no? Ya más cercano al artista occidental. ¿De dónde vienen pues las artes actuales, ¿no? De los pueblos indígenas, o estas artes populares o tradicionales, como les veíamos allá? Pues por un lado hay una continuidad innegable, ¿no? con las artes del periodo prehispánico, ¿no? En particular de Mesoamérica, pero también podemos pensar en la cestería del noreste o del noroeste, que tiene esta continuidad histórica, ¿no? Y bueno, para que se den una idea, no sé si alcanzan a leer, pero la pieza de la izquierda, el cántaro, es una pieza del periodo clásico, maya de la península de Yucatán. Y la de derecha es un cántaro de los años 50, ¿no? de Campeche. Igual arriba a la derecha es una figura de una deidad que lleva esta prenda, ¿no? Un quexqueme redondeado, que muy probablemente sea un quexqueme tejido en curva, ¿no? Que es una técnica textil exclusiva de México, ¿no? Eso sí, no se ha documentado en ningún otro lugar del mundo y que aún se conserva, pero cada vez son menos las personas que poseen este conocimiento. Por poner dos ejemplos, ¿no? Hay pues, muchos casos más, ¿no? Pensamos en la cestería, ¿no? También. Después tenemos pues, todas las influencias o las confluencias históricas, pues, que tienen que ver con estos procesos de intercambio o de imposiciones o de adaptaciones, ¿no? de estilos, de conocimientos, de saberes de diferentes partes del mundo, ¿no? Sabemos mucho pues, de la influencia, por supuesto, europea, ¿no? Que llega a partir del siglo XVI, pero pues que es una influencia que no llega sola, ¿no? La misma España, ¿no? De esa época pues ya era un territorio, una cultura mestiza, ¿no? Pues tenía su propio trasfondo, ¿no? Sus herencias celtas, ¿no? Romanas, la influencia germánica, ¿no? Y muy importante pues toda la herencia islámica, ¿no? Después de pues, 800 años de presencia de la cultura islámica en la península, pues por supuesto que dejaba una huella muy profunda, ¿no? Y eso pues llega también pues, a los territorios que ocupó la corona de Castilla. Hay ejemplos muy claros, pues por ejemplo, muchos de los puntadas y estilos de bordado son de influencia islámica, ¿no? Aunque también hay estilos más bien renacentistas, ¿no? Italianos. El propio telar de pedales, ¿no? Es un invento del mundo islámico que se introdujo en Europa, ¿no? Y que bueno, en el caso de las sociedades coloniales, pues replicó el modelo de organización de los gremios medievales, ¿no? O sea, estos grandes talleres donde había pues una división del trabajo, ¿no? Y que estaban regidos por un reglamento, ¿no? Por unas ordenanzas. Esto también se establece en los territorios coloniales en América, ¿no? Y por ese motivo, en este caso en particular, hasta la fecha la mayoría de las comunidades que tienen una tradición de tejido en telar de pedales, quienes trabajan en telar de pedales son hombres, porque en la época colonial los obrajes, donde se usaba este telar, pues participaban los hombres, ¿no? Y en cambio pues el telar de cintura, que en el contexto mesoamericano era una herramienta de las mujeres, pues se conservó en el espacio doméstico y hasta la fecha pues sigue siendo tradicionalmente un conocimiento de las mujeres, ¿no? Aunque bueno, esto pues también va cambiando, ¿no? Con los cambios en los roles de género, ¿no? Pero bueno, además aquí una nota
paréntesis, ¿no? Esta conservación, digamos, pues sí, el hecho de que el telar y cintura fueron una herramienta doméstica de las mujeres, pues permitió que una mayor conservación pues del conocimiento de las técnicas, de los estilos y las iconografías en el textil, pues porque los espacios domésticos están pues muy alejados como del control, ¿no? De la observación de las autoridades coloniales, ¿no? Digo, de otras razones, pues, ese es un factor importante. Otra influencia muy importante pues viene, pues por supuesto, de África, ¿no? Pues como resultado de la trata esclavista, ¿no? La llegada pues, de personas que vienen de manera forzada, ¿no? Trasladadas por los barcos esclavistas, ¿no? Y pues que aún en este contexto de la esclavitud y de la explotación a la que estaban sujetos en diferentes actividades, en diferentes regiones, pues encontraron, ¿no? Las maneras de reorganizarse, de reproducir ciertos elementos de su cultura, y vemos esta influencia sobre todo en lo que llamaríamos el patrimonio inmaterial, ¿no? En la gastronomía, en la música, en la danza, ¿no? Si uno se pone a indagar un poco, pues va a encontrar esta huella, ¿no? Este rastro pues, de la influencia africana, pero también, por ejemplo, en los estilos, ¿no? del textil, por ejemplo, hay mucha influencia del norte de África, ¿no? Y a España, ¿no? El propio rebozo posiblemente pues, sea una confluencia, ¿no? pues, de varias tradiciones culturales, una de ellas la que viene del norte de África, y la otra influencia importantísima pues es la que viene de Asia, sobre todo del sureste de Asia, pues gracias a esta ruta que se logra abrir, ¿no? del Galeón de Manila, pues que llega, permite introducir una gran cantidad de productos, de artículos, sobre todo de lujo, ¿no? Que vienen de Japón, de China, de la India, pasan a Acapulco, en un principio con la intención de que solamente transiten por el territorio mexicano y se vayan por el territorio novohispano entonces, y se vayan a Europa, ¿no? Pero pues en ese trasiego, en ese paso, pues tanto las mismas élites novohispanas consumen estos productos de lujo, o hay casos en que quienes no podían costear tal cual una pieza asiática, pues la comisionaban a un artesano local, ¿no? Muchas veces pues, a un artesano indígena, ¿no? Para que le hiciera algo parecido, ¿no? Y así se desarrolló una tradición local, ¿no? Lo vemos, pues, por un lado, pues con la talavera, ¿no? Que bueno, ya es una influencia que viene desde el siglo XVI, con los primeros talleres aquí en Tlaxcala y luego en Puebla, pero que por ejemplo en el siglo XVIII empiezan a imitar pues, el estilo de la porcelana china, ¿no? Y entonces adoptan se hace la talavera, pero tratando de parecerse a la porcelana china, ¿no? O en el caso de las piezas laqueadas, ¿no? Que la laca o el laque pues es también un arte que viene de un origen prehispánico, ¿no? Bueno, se ubican por ejemplo las famosas cajitas de Orinalá, o los camarines o los cofres de chapa de corzo, ¿no? Que es esta técnica, ¿no? De la laca o maque, que son, pues básicamente es una serie de capas de aceite, tierras y colorantes y pigmentos aplicados de manera sucesiva, ¿no? Sobre un soporte que puede ser una madera o un calabazo o un soporte de este tipo, ¿no? Este arte pues, es un conocimiento prehispánico, ¿no? Hay piezas arqueológicas de este tipo de objetos, pero pues hay un arte similar en Japón y en China, y eso también llega como un artículo de lujo y pues tiene esta influencia, ¿no? Entonces, este conocimiento que ya existe en el mundo mesoamericano, luego novohispano, pues se utiliza para reproducir estilos e iconografías que vienen pues de Asia Oriental, ¿no? Los platos de maque de Uruapan, ¿no? Los muebles de chapa de corzo, el uso, por ejemplo, del perfilado en oro, ¿no? En Pátzcuaro, ¿no? Ahora en la Minalaca está poniendo también moda la hoja de oro, pues viene de esta influencia asiática. Y por supuesto, pues las comunidades indígenas, pues a pesar de las condiciones de marginación o las distancias grandes, pues no están aisladas del mundo, ¿no? Y cada vez menos. Entonces, ya en el siglo XIX, pues con la revolución industrial que se da, bueno, que inicia, ¿no? en Inglaterra y luego pues, se expande, ¿no? por todo el mundo, pues hay cambios muy importantes en la producción de objetos, ¿no?
entrada, pues la misma industrialización, ¿no? Que genera ya esta separación, ¿no? Entre una producción artesanal y una industrial, ¿no? Que pues, hasta la fecha no existía, ¿no? O era muy sutil la diferencia, ¿no? Entre un gran taller, digamos, manufacturero y una artesanía, un trabajo artesanal doméstico. Pero pues ya con la industrialización pues sí hay una diferencia más tajante. Sin embargo, pues la industrialización no implicó la desaparición de las obras artesanales, ¿no? Sino simplemente pues una modificación. Entonces, pues empiezan a introducirse pues, hilados, ¿no? Hilos ya hechos en fábrica, en medios industriales, o telas completas determinadas que sustituyen, ¿no? En algunos casos a las telas tejidas en telares manuales, ¿no? Colorantes, ¿no? Ya de origen químico, ¿no? Hasta entonces pues todavía todo eran los tintes de origen natural. Se empiezan a inventar ya colorantes de origen químico que permiten hacer colores que los tintes naturales no los dan, pues no existen, ¿no? Y por supuesto, además de los materiales, las herramientas, ¿no? Las máquinas de coser, por ejemplo, las máquinas de coser de pedales, ¿no? Y los telares pues ya industriales, ¿no? De hecho, bueno, pues algunos de los primeros telares, ¿no? Como el de Yacar, pues son antecedentes de las computadoras, ¿no? Porque pues la forma para tejer los patrones se le metían unas tarjetas con perforaciones que marcaban el telar por donde iba a ser el patrón de tejido, ¿no? Es pues uno de los primeros casos de programación, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, este tipo de materiales y de herramientas pues llegan ya al México independiente y pues los circuitos comerciales pues lograban llegar pues, ¿no? hasta las comunidades indígenas, ¿no? La chaquira, por ejemplo, es otro material que se introduce en esta época, las chaquiras de vidrio, ¿no? Las cuentas de vidrio que se producían en lo que es República Checa, ¿no? Eso es un tema por investigar, por cierto, ¿no? ¿Cuál era la ruta, ¿no? Por la que llegaban esas cuentas de vidrio, por ejemplo, al Gran Nayar, ¿no? allá en Jalisco y Nayarit. Y además de todo esto, pues los estilos, ¿no? En el caso del textil, por ejemplo, pues estos cambios en la moda pues han existido pues históricamente. Si uno se pone a revisar la vestimenta de diferentes culturas, pues siempre ha habido cambios, ¿no? Pero esta posibilidad de producir más rápido, ¿no? Pues crea la necesidad, ¿no? De pues, cambiar más rápido los estilos del vestir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y pues todas estas modas que vienen en un principio pues de Europa pues también llegan a las comunidades indígenas en México e impactan pues, ¿no? En la forma en la que se crean objetos, en este caso pues los textiles, ¿no? Si uno ve por ejemplo la vestimenta de las mujeres otomís o mazahuas, pues se ve esta influencia victoriana, ¿no? Este uso de los solares, los plisados, ¿no? Incluso en Durango, ¿no? Esta blusa verde viene de una comunidad del pueblo Oda, ¿no? Allá en la sierra de Durango. Y otra cosa que llega con los materiales industriales pues es este gusto que se arraiga mucho en muchas culturas indígenas por los colores brillantes, saturados, las telas satinadas, ¿no? Que solo es posible con el uso de estos materiales industriales, ¿no? Y que además ha permitido pues innovaciones técnicas muy importantes, ¿no? Pienso por ejemplo en esta misma región del Gran Raya, ¿no? Los pueblos Wixárika y Nayeli pues tienen un tipo de tejido que es el tejido doble, que de manera tradicional pues se hacía con hilos de lana, ¿no? De lana pues hilada en malacate, y que es un tipo de tejido en el que se tejen dos telas al mismo tiempo en el mismo telar, ¿no? Pues ahora gracias a que tienen hilos de acrílico, sobre todo las tejedoras Nayeli, pues han inventado estructuras triples o hasta cuádruples, ¿no? Porque pues al acrílico, pues digamos que la interacción que tienen los hilos entre sí permite esta manipulación, o sea, los hilos de lana se pegan más fácilmente, entonces es más fácil que al estar tejiendo se adhieran entre sí o se rompan, ¿no? Pero un hilo de acrílico, como finalmente es una fibra, pues un polímero, permite que se haga este tipo de tejido más complejo, ¿no? Porque no tiene estas limitaciones que tiene el hilo de lana. Entonces no siempre la llegada de algo industrial es en demérito de la creatividad de lo artesanal, sino que puede ser que lo favorezca. Y bueno, en cuanto a los usos, que es otro punto importante que al momento de
hacer un trabajo de acopio, ¿no? O de documentación de una obra de ese tipo como para un acervo, ¿no? Como patrimonio cultural, es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Ya mañana vamos a platicar un poco más de estos criterios, ¿no? Y estas carencias o necesidades o limitaciones de la documentación, ¿no? Para una colección. Pero este es un punto muy importante, ¿no? Que tiene que ver pues también con los valores que se le atribuyen a una obra, a un objeto, ¿no? Desde hace rato, no puede ser una obra que venga para... ¿Tienes una pregunta? Okay. Que venga para el autoconsumo, ¿no? Que puede ser un uso cotidiano, ritual, que también aquí no es tan claro el límite, ¿no? Ya en el uso habitual de una cultura no es tan clara la distinción entre si un objeto es cotidiano o ritual, ¿no? Son clasificaciones que se ponen pues desde fuera pues para poder ordenar o poder interpretar un objeto, ¿no? Pero muchas cosas pues dependen más bien de quién lo va a usar o en qué momento o para qué, ¿no? Un mismo objeto puede ser cotidiano o ritual según ahora sí que pues según el contexto, ¿no? Y los usos externos pues que tienen que ver con el turismo, ¿no? Que viene pues derivado, ¿no? También de este idea del arte popular y de la promoción de lo mexicano, ¿no? Pues con esta idea de que quien viene de visita pues se pueda llevar pues un souvenir, un recuerdo, algo que representa el lugar que visitó. Entonces, parte de esta producción que se fomenta, ¿no? de arte popular tiene que ver con esto, ¿no? Orientada a un mercado turístico, ¿no? Pues con todo el impacto que esto puede tener, ¿no? Porque por un lado, pues sí, es una fuente de ingresos, se vuelve una fuente de ingresos importante para las comunidades que se dedican a producir cierto tipo de objetos, pero pues sí llega un punto en que la demanda puede rebasar, ¿no? La capacidad de producción de este tipo de obras que pues son manuales, pues, ¿no? Entonces pues pueden pasar dos cosas, bueno, pueden pasar varias cosas, ¿no? Un agotamiento de las materias primas, puede pasar una pérdida, ¿no? de la calidad de la obra o un demérito, ¿no? De sus valores, digamos, más representativos, o pues ya los casos más extremos, pues de plano la piratería, ¿no? De este tipo de objetos, ¿no? Para satisfacer este mercado que pues busca sobre todo pues cuando son públicos que no tienen la suficiente información, lo que buscan pues, es la imagen, ¿no? O sea, el valor simbólico que puede dar adquirir un objeto que se vea que es no sé, un calabazo laqueado de orinala, ¿no? A lo mejor la pieza que compra esta persona no es una laca, sino una pieza con un esmalte industrial, ¿no? Pero pues se ve, no se parece, ya cumple esta función del valor simbólico, ¿no? Llevar un objeto tradicional de México, aunque su manufactura ya no lo sea, ¿no? La otra rama de este consumo externo, pues es, sin embargo, esto, paréntesis acá, para fines, digamos, de documentación también es importante, ¿no? Este tipo de producción también nos habla de un proceso social e histórico, entonces tienes este valor también pues como testimonio, como memoria de algo que está sucediendo, ¿no? Quizá para fines de la conservación de una tradición cultural, pues por supuesto que no es lo adecuado, pero si lo vemos desde el lado de la documentación de un momento en el tiempo, pues nos habla de algo que está sucediendo en una sociedad, ¿no? Otro conjunto pues es el de la decoración, ¿no? Que eso pues, ocupa una gama muy amplia de necesidades, ¿no? Puede ser desde que uno mismo, ¿no? Cualquier persona pues quiera algo para una maceta para su jardín o un cucharero para su cocina, ¿no? Hasta un uso ya más bien pues suntuario, ¿no? De piezas pues una complejidad técnica muy grande que tienen un costo muy elevado y que pues sirven pues sí, solamente para personas con un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Y que generan un mercado pues de arte, digamos, de arte étnico, pues de lujo, digamos, ¿no? Y otro uso externo muy importante pues es el coleccionismo, ¿no? Las colecciones de este tipo de obra son muy heterogéneas, ¿no? Entonces hay algunas colecciones que buscan que el objeto pues sí tenga un valor etnográfico, es decir, que se coleccionen piezas que efectivamente fueron usadas dentro del contexto de la cultura
porque pues se busca que represente, ¿no?, un momento en la historia de esa cultura, ¿no? Hay colecciones que más bien lo que buscan es ser un objeto que represente pues lo más fielmente posible un conocimiento, un saber, ¿no? Entonces se puede ser que se adquiera o que se comisione un textil, ¿no?, que a lo mejor nunca se usó, nunca se va a usar, pero que la manera en la que está hecho es exactamente una técnica que está en riesgo o una manera muy particular de tejer cierto tipo de lienzo, o bien pues obras que se hacen por encargo para recrear piezas que existieron en algún momento, cuyo conocimiento se perdió y que se busca pues recuperar o reconstruir, ¿no? Digamos como una especie de arqueología experimental, ¿no? No es arqueología en este caso, pero es una técnica que se utiliza, pues para tratar de entender cómo se producía, cómo se creaba un objeto, una obra en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, todos estos tipos de usos finalmente pueden entrar en una colección o en un acervo, ¿no? Depende de qué es lo que se quiere documentar o a qué se le quiere dar énfasis, ¿no? Finalmente, pues eso depende de los criterios pues de desarrollo de colecciones, ¿no?, de ese acervo, ¿no? Ya también mañana voy a entrar un poco más en detalle con esto, pero pues la función de una colección, bueno, ¿no?, la función de un acervo no es solamente guardar objetos, ¿no?, sino que se tiene que hacer con un propósito también de manejo de información y de accesibilidad de esa información, es decir, de ponerla a disposición de un público, ¿no? Entonces, todo eso es importante que se tome en cuenta, tanto al momento de acopiar objetos, de crear una colección, como de documentarla y de conservarla, ¿no? Y esto, bueno, pues uno de esos criterios tiene que ver con la idea de la autenticidad, ¿no?, que también es un concepto pues complejo y problemático, ¿no? En el caso de una colección como la de Gimpy, la autenticidad pues puede tener diferentes lecturas, ¿no? Por un lado, pues es pues que efectivamente sean obras que fueron creadas por personas que pertenecen a la tradición cultural que están representando, ¿no? Otro punto, pues que reflejen o que expresen los valores de esa cultura, de esa sociedad, ¿no? Y sobre todo que expresen esos valores en un momento específico del tiempo, ¿no? Es decir, si en el año 2000 se va a adquirir un huipil ceremonial de la Virgen de Magdalena, es auténtico si se considera que es un huipil que se hizo en el año 2000, ¿no? Aunque tenga la estética, ¿no?, de los que se usaban en los años 50, ¿no? No hay que como que falsear pues ese tipo de datos, ¿no? Y el otro punto que es importante con esto es evitar estos fenómenos de esencialización y de folclorización, ¿no? Es decir, que pretender que toda una cultura se puede sintetizar en un solo objeto, ¿no? O que un objeto por provenir de una cultura específica siempre tiene que ser exactamente de la misma manera, ¿no? O que las personas, y eso es el caso más grave, que las personas que pertenecen a una cultura tienen que ser exactamente de la manera en que se les escribió o se les consideró en un momento dado, y que si hay un cambio respecto a eso, desde fuera decir que ya no son o que ya no pertenecen, ¿no? Digamos, eso es un proceso de esencialización, ¿no? Es decir, que si hay algún cambio, si hay alguna modificación en la manera de hacer algo, negarle que siga perteneciendo a esa tradición cultural, ¿no? O la folclorización, que es reducir toda la complejidad de una sociedad a un objeto o a un acto ritual, a un momento específico de la vida de esa comunidad, ¿no? Es decir, pues es que, o a una actividad, es que la comunidad de Xochitlahuaca y Guerrero, es una comunidad tejedora. Bueno, o sea, sí, Xochitlahuaca es una comunidad en la que hay muchas mujeres, muchas personas que se dedican al arte textil, pero ni toda la vida de Xochitlahuaca depende del textil, ni todas las personas saben tejer, ni todo se trata de hacer textiles, ¿no? Entonces, ni toda la cultura de Amuzga, de Xochitlahuaca, tiene que ver con el textil, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar esos reduccionismos, ¿no? Tanto
autenticidad también tiene que ver, les decía hace un momento, pues con la representación comunitaria, es decir, que, pues, que la obra, ya lo mencioné hace un momento, ¿no? Refleje, ¿no? Exprese pues, las características de una comunidad en cierto momento, ¿no? Este tercer punto es muy importante, ¿no? De la autoría colectiva e individual, ¿no? Les hablaba hace rato de que en la tradición occidental de creación de arte hay esta idea de que el arte es producto de la inspiración de un genio, ¿no? De una persona pues, casi que iluminada, que por eso es capaz de crear una obra única y que esa obra única además tiene que revolucionar la forma de pensar de una sociedad, ¿no? O que retratar a esa sociedad o hacer una crítica, en fin, que tiene ese tipo de funciones, ¿no? Pero que finalmente la obra es fruto de la creatividad individual, ¿no? En este caso de este tipo de obras de los pueblos y comunidades indígenas, esto no funciona así, porque el conocimiento es colectivo, ¿no? Es decir, la tradición cultural pues, fue construida durante mucho tiempo por muchas personas. Muchas personas contribuyeron a lo largo del tiempo a generar una manera de representar la naturaleza, ¿no? A desarrollar las herramientas, ¿no? Que permiten esta obra, a concebir pues, el proceso, ¿no? Con el que se va a trabajar la materia prima, a generar, pues, a fin de cuentas, un estilo, ¿no? Entonces, y esto viene, pues, digamos, toda esta capa de aportaciones de muchas personas a través del tiempo, ¿no? O simultáneamente, pues genera este conocimiento colectivo. Entonces, la creación de un individuo, pues tiene un aporte propio, ¿no? Personal, ¿no? Por ejemplo, una tejedora, ¿no? Pues a lo mejor tiene una manera particular de cerrar sus lienzos, ¿no? O tiene un motivo decorativo, iconográfico específico, ¿no? Pero pues el saber del tejido y la manera en la que está elaborando su pieza, pues viene de una tradición cultural a la que esta persona pertenece, ¿no? Entonces, hay una aquí, en vez de que exista una oposición, hay una interacción entre los valores de autoría colectiva y la individual, ¿no? Y esto es importante en términos de la documentación. Para fines de una colección siempre es importante tener claros ambas cosas, porque la obra que se está coleccionando para un acervo y que se está documentando o exhibiendo al público o prestando para una publicación, pues ni es enteramente de la colectividad al punto de ser anónima, ni es exclusivamente de la persona que manufacturó la obra, ¿no? Ambas valores de autoría son igualmente importantes, ¿no? Esto, pues bueno, así ha generado dificultades, ¿no? Para la catalogación y para la difusión de este tipo de patrimonio cultural, porque según los momentos históricos, eso voy a hablar un poquito más mañana, pues ha habido etapas en las que se les da peso, ¿no? A lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, con este idea de arte popular en tiempos del doctoral y buena parte del siglo XX era la colectividad. Entonces, es decir, esta es una pieza rarámuri, ¿no? Y no importaba quién había sido la alfarera o el alfarero, ¿no? Lo importante es que era rarámuri. Y a veces ni siquiera se llegaba a atribuir la comunidad, ¿no? O sea, es decir, el sitio específico, ¿no? El grupo de personas específico que la había producido. Y tenemos ahora, ¿no? Finales del siglo XX y del XXI, el extremo opuesto, ¿no? Estas tendencias individualistas, que más bien es el artista individual, ¿no? Este concepto, por ejemplo, ¿no? que se acuñó en los años 90, ¿no? De los grandes maestros de arte popular, que fue muy valioso pues, para reivindicar, ¿no? El papel del artesano pues, como creadores culturales y como exponentes pues, ¿no? Y defensores en muchos casos de la cultura de sus comunidades, ¿no? Y pues sí, para revertir un poco esta idea de que el arte popular era anónimo, ¿no? Pero pues cayó en el extremo de ahora cargar todo la individualidad. Entonces ya una pieza, no sé, un jaguar de Amatenango del Valle ya no se conoce como un jaguar de Amatenango, sino de la artesana o el artesano específico que hizo esa pieza, ¿no? Es un jaguar
de Pedro Gómez, ¿no? Ya no es un jaguar celtal de Amatenango, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros buscamos siempre ese equilibrio, ¿no? Porque tanto es una cosa como la otra, ¿no? Bueno, ya mencionaste toda la parte de los valores históricos, ¿no? Pues que las piezas van documentando, ¿no? Estos cambios que se van dando en un mismo tipo de obra, en una misma forma de hacer una pieza, ¿no? Y como colecciones es importante tener el seguimiento, ¿no? de estos procesos, ¿no? Sí. Esto, como lo recalca Patricio, es muy importante. Recuerden los casos de plagio, en el sentido aquí del uso de matrices culturales que vienen plasmadas en textiles de Contra y que fueron plagiados pues, por Ralph Lauren y otra empresa japonesa, ¿no? Comme des Garçons. Bueno, es japonesa, pero es en francés, ¿no? Comme des Garçons. Y que entraron precisamente en conflicto con la comunidad. Entonces, la Secretaría de Cultura Federal tuvo que hacer un acompañamiento, una querella jurídica para la protección colectiva de las matrices culturales implícitas en la manufactura de un textil. Y ese textil resulta que pues, no solamente era de Tlaxcala, de Contra, sino que era también de Saltillo. Entonces entran las dos comunidades, ¿no? Eso es muy importante. Y más adelante vamos a tener un módulo con la gente de autor, porque precisamente viene esto de la protección de la autoría colectiva y pues también de conexos, ¿no? Que es de lo que estás hablando precisamente, Patricio, en esta línea tan delgada que hay colectivo, individual, colectivo. ¿Cuándo es de y cuándo pertenece a? Eso es muy importante. Y por ahí hay algunos archivos en donde vienen precisamente, pues, formas, ¿no? Originales de, por ejemplo, obtener el rojo de la grana cochinilla. Ese es algo que pertenece a la comunidad, a la colectividad o a lo individual, entonces es muy interesante. Gracias. Sí, y justamente este caso es interesante por varios motivos, ¿no? Por un lado, pues sí está la parte de la tradición cultural colectiva, ¿no? Que sustenta la creación de los zarapes, ¿no? Y además que nos habla pues, de estos vínculos históricos, ¿no? Que hablábamos al principio, ¿no? Entre pues, localidades que pues, ahora vemos muy alejadas, pero que comparten muchos elementos de una tradición cultural común. Y que en esos términos de la propiedad intelectual, pues también generan discusiones importantes, porque hay elementos, ¿no? que pertenecen además de una tradición cultural, ¿no? Entonces,